Muy buenos días. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema de gran importancia para cada uno de nosotros como creyentes y cristianos en este tiempo final, y tiene que ver con la idolatría. Generalmente pensamos en una persona idólatra, aquella que se postra ante imágenes. Sin embargo, vamos a mirar en este estudio que la idolatría no es solamente esto. La idolatría es mucho más que este aspecto de postrarse ante una imagen. ¿Por qué no nos damos cuenta que somos idólatras? Esa es la pregunta que vamos a poner a responder en esta oportunidad. Todo comenzó cuando el hombre salió del Edén por causa del pecado. Recuerden, fuimos expulsados del Edén porque obedecimos no a Dios, sino a Satanás. Y al salir el hombre del Edén, el hombre cargó en sí un chip, podríamos decir así, de la idolatría. El hombre comenzó ahora a ser engañado por las insinuaciones del enemigo. Satanás aprovechó y entonces no se mostró malo del todo, ¿no? Sino Satanás se volvió religioso y comenzó ahora a infundir, darnos a los seres humanos ideas equivocadas acerca de Dios. Esas ideas equivocadas acerca de Dios podríamos decir que es el primer ídolo que los humanos comienzan a tener. Es una distorsión del carácter de Dios que Satanás comenzó a sembrar en los seres humanos. Así que poco a poco el conocimiento verdadero que el hombre tenía, que había sido transmitido por Adán y Eva, se fue trocando, fue mezclando con ideas humanas, y ahora el hombre crea a un Dios conforme a su mente pervertida. Precisamente es el origen de la idolatría. Las ideas equivocadas de Dios entonces dio origen a la idolatría. Cuando yo tengo una idea equivocada de Dios, yo tengo un ídolo. Aunque crea que estoy adorando a Dios, estoy adorando a un Dios distorsionado, equivocado, con ideas y conceptos erróneos que Satanás introdujo en el ser humano. Así que ahora los seres humanos comenzaron a mezclar los sentimientos humanos, lo que sentimos, producidos por el pecado. Entonces fueron colocados esos sentimientos sobre Dios, como si Dios fuese igual a nosotros. Y ahí vamos a encontrar entonces como el hombre siente placer por ciertas cosas, entonces el hombre coloca sobre Dios eso mismo que él siente. El hombre siente odio por ciertas cosas, se lo puso eso también a su Dios, al Dios que inventó. Y entonces esos arrebatos de ira que el hombre tiene, se los puso también a Dios. La ambición de poder también que el hombre tiene, se la puso a Dios. El orgullo y la vanagloria que los seres humanos sentimos por causa del pecado, se lo puso igual a su Dios. La venganza del hombre se la puso a Dios. Así que ahora tenemos un Dios que le gusta el placer como el hombre, un Dios que se tiene odio como el hombre, que tiene unos arrebatos de ira como el hombre, una ambición de poder como el hombre, un orgullo, una vanagloria, una venganza y hasta relaciones sexuales
de los seres humanos se las puso a Dios. Esos fueron los dioses que los seres humanos que la Biblia nos presenta, una distorsión del verdadero carácter de Dios. Así que antes del diluvio, ya el hombre había creado a un Dios a imagen y semejanza de él. Y se justificaba entonces con estos dioses que ellos crearon, con este Dios que ellos crearon, toda clase de delito, toda clase de promiscuidad, y comenzaron a levantarse monumentos que representaban los caprichos de ese Dios que el hombre y Satanás se habían inventado. Con el tiempo, entonces ya no no tenían satisfacción por un Dios, un solo Dios, sino que ahora ellos comenzaron a pensar que deberían existir tantos dioses como sentimientos, tantos dioses como oficios, tantos dioses como fenómenos ocurren en la naturaleza. Así que el primer Dios que ellos tratan de adorar es aquel que según ellos les daba cosecha, comida, lluvia, y mezclaban las pasiones sensuales que tenían con el origen de otros dioses. Creados entonces esos dioses pequeños, más pequeños, para seguir ayudando al hombre. Así que habían dioses que se deleitaban en ver sangre y necesitaban sacrificios humanos. Habían dioses que se deleitaban en orgías sexuales y era necesaria hacerlas como parte del culto. Habían dioses que morían y volvían a vivir. Así que comienza una batalla y una pelea también entre los dioses como los seres humanos, y la gente comienza a ver cada elemento de la naturaleza como un Dios. Así que Dios, en esta circunstancia en que el mundo ha tergiversado su carácter, Dios levanta a un hombre para que le diera al mundo el conocimiento del verdadero Dios. Ese hombre fue Abraham, que había sido también afectado por los conceptos de la idolatría. ¿Cómo iba a cambiar el concepto de Dios? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ese hombre, los seres humanos teníamos un concepto desviado de Dios? Casi 2500 años de oscuridad. No era fácil cambiarle a los seres humanos el concepto que tenían acerca de Dios. Y Dios iba a mostrarle a Abraham su verdadero carácter hasta que viniera Cristo para que la gente le viera de manera tangible y pudiera cambiar su concepto. Pero ese pueblo que sale de Abraham, el pueblo de Dios, que iba a cambiar el concepto del mundo, ¿sí? De lo que tenían los cananeos acerca de Dios, tuvieron problemas con la idolatría porque ellos comenzaron a aceptar el concepto de Dios de los cananeos. Así que lo primero que Dios hace después de liberar a este pueblo de Egipto es darle los 10 mandamientos. En 2 mandamientos, por lo menos los primeros 4, estaba un ataque al falso concepto que Satanás había colocado de Dios, que Satanás había sembrado en la mente de la gente. Ese primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento decía: no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa. Saben que las imágenes cambian la mente como ninguna otra cosa lo hace, y produce un efecto negativo, produce miedo, terror sobre Dios al ver las imágenes. La gente se aleja de Dios. Dios no puede ser simbolizado por imágenes. Adorar a Dios con un concepto equivocado sobre Dios
producido por el demonio es adorar al demonio en el nombre de Dios. El cuarto mandamiento tiene que ver con el día correcto que Dios exige para adorarlo. Así que adorarlo en un día equivocado es adorar al demonio en el nombre de Dios. El tercer mandamiento tiene que ver con el nombre que Dios tiene. Dios tiene un nombre, sin embargo, no era cualquier nombre. No se debía usar mal ese nombre. Usar un nombre equivocado es tergiversar su carácter. Dios se ha llamado de muchas maneras, de muchas formas. Los cristianos le llamamos Cristo. Se le llama también en algunas traducciones Jehová, que no es correcto ese nombre. Se le llama Dios, se le llama Yahvé, el Señor, el Eterno. Hay muchos nombres en las Sagradas Escrituras. Y entonces uno dice, ¿cuál es el nombre correcto con que debemos llamar a Dios? Pues la Biblia no dice exactamente un nombre exacto. Dice en muchas maneras, el Shaddai, el Roy, yo soy el que soy. Así que nosotros lo identificamos como Dios, el Eterno, el Señor, Jehová, como le quisiéramos llamar, pero el nombre tiene que ver con su carácter, más que con el nombre. Con la llegada de Cristo, o antes de Cristo venir, Satanás ahora introdujo el segundo tipo de idolatría. Sí, y ese segundo tipo de idolatría es muy parecido a la verdad. Siempre recuerden que Satanás mezcla verdad y mentira para poder engañar. Los judíos habían sido llevados cautivos a causa de la idolatría, era una de las razones, y la segunda porque ellos desobedecieron los mandamientos de Dios. Ahora ellos, cuando vinieron de allá de la cautividad de Babilonia, vinieron y trataron de ahora decir, nosotros no vamos a idolatrar más, curados de la idolatría, ese tipo de idolatría de imágenes. Pero ahora el enemigo les introduce otro tipo de idolatría que ellos no se dan cuenta. Toman la norma, la ley, y la convierten como si la ley fuera su salvador. Y crean una cantidad de normas pequeñas alrededor de la norma del mandamiento para no quebrantarlos. Así que el mandamiento ahora se convierte en un ídolo. Cada mandamiento tenía una cantidad de mandamientos chiquitos, pequeñitos, para no quebrantarlos. Y en su afán de no quebrantar el gran mandamiento, ellos hicieron tradiciones alrededor del mandamiento. Y entonces de esa manera el mandamiento se convirtió en un ídolo. Los mandamientos se convirtieron en un fin en sí, cuando el mandamiento tiene como objetivo llevarnos a Cristo. Eso es el medio para llegar a conocer a Dios. Inclusive el mandamiento era digamos, la cura de la idolatría, pero la cura se volvió en problema. Así que tenemos entonces el segundo tipo de idolatría que todavía existe cuando una persona se vuelve fanática, con una norma, con un mandamiento, se puede convertir en idólatra. Porque en este caso, aquello bueno que es el mandamiento, lo lleva a un extremo y lo convierte en otra norma que no está establecida por Dios. Y entonces se convierte en un ídolo. Esto lo llamamos nomolatría, de la palabra nomos en griego, que significa ley, mandato. Sí, o de entolé, entolatría sería. Así que el mandamiento, cuando Cristo llega, ahora ellos están postrados ante los mandamientos
con una cantidad de normas que comienzan a condenar a Cristo, porque Cristo no obedecía esas normitas que ellos le habían colocado alrededor del gran mandamiento. Jesús dice, ustedes me deshonran poniendo mandamientos de hombre, su corazón está lejos de mí, enseñan como doctrina mandamientos de hombre, y ahí estaba incluido el sábado, el día de adoración. Pusieron una cantidad de normas tan pequeñas en el alrededor del sábado que era imposible guardarlos. Entonces Jesucristo no tuvo en cuenta esas normas pequeñas y los condenaron porque decía, usted está violando el sábado. No lo estaba violando, estaba violando las normas que habían puesto alrededor del sábado. Y hoy muchos creen que Jesucristo quebrantó el sábado. Jesús no quebrantó, sino las normas pequeñas que los judíos, por no quebrantar el sábado, habían colocado, pero inventadas por ellos. Satanás luego introduce la tercera forma de idolatría, que fue idolatrar a la gente. Esa idolatría viene desde tiempo atrás, pero con la llegada antes de que Cristo llegara, la gente comenzó a ver en el sacerdocio y en los líderes como si fueran dioses. La gente se sometía ciegamente a ellos sin cuestionar nada, y hoy todavía ocurre. Hay gente que no estudia, no escudriña, el líder le dice y lo que el líder diga, eso es lo que ellos consideran que se tiene que hacer. Voy a preguntarle al pastor si es así o no, no van a la Biblia, no van a Dios, van al gobernante, creen, idolatran el gobernante es para ellos como si fuera Dios, van donde el rico, el sabio, de tal manera que esta forma de idolatría ha dominado al mundo hasta hoy. Hay gente que idolatra a las personas, a los líderes, idolatra a la esposa, idolatra al hijo, idolatra a la novia, idolatra a todas estas cosas que pueden alejarlos de Dios. Luego, Satanás introduce el cuarto tipo de idolatría. Este tipo de idolatría que Satanás introduce fue idolatrar los bienes, las tierras. Ese es un materialismo que hoy tenemos todavía. Las casas, las reliquias, los templos, las propiedades, los bienes materiales. Entonces nos llenamos de ídolos. Un cuadro que vale 20 millones de pesos ahí gastados en qué, ahí lo tengo en la puerta, lo tengo allí. Este lo traje de no sé dónde, este otro cuadro lo traje no sé dónde más. Son ídolos que nosotros estamos poniendo nuestra confianza en él. El quinto tipo de idolatría que introduce Satanás fue la idolatrar las comidas, las bebidas, los placeres sexuales, las comilonas, las fiestas, el vino. En el Imperio Romano, por lo menos, uno encuentra que había unas bacanales, ¿sí? Lo que celebran hoy en Barranquilla, los carnavales. Esa es una idolatría de este tipo, de un tipo de comida, de fiesta, de vino, de droga, de placeres. El Dios es el vientre, junto con el placer sexual de todo tipo. Esta es una idolatría que ha inundado el mundo hoy. El espíritu de profecía habla del tabaco como un ídolo, habla del vino, el ron como un ídolo, el placer de la droga. Eso ha inundado el mundo. Así que nosotros encontramos hoy que la gente está preocupada por una pandemia, por un virus que está matando muchas personas, pero los gobiernos están autorizando la venta y la producción de vino que daña y destruye el cerebro, las familias, el trabajo, los hogares, y nadie pone cuarentena contra este proflagelo del uso del ron, que tanto daño ha causado
y a la humanidad, y ese es un ídolo. Así que el sexto tipo de idolatría que fue introducido por el enemigo es idolatrarse a uno mismo, tener un alto concepto de sí, como si nosotros nos creíamos muy grandes, grandes maestros, grandes sabios, yo soy el primero, yo ocupé el primer lugar, que nadie puede saber más que yo, porque me enojo, que a mí nadie me puede enseñar. Y en este tipo de idolatría está también los que idolatran el cuerpo, ¿sí? Aquellas personas que tienen un buen parecido, se idolatran a sí mismos, entonces esto está afectando nuestra humanidad. Así que en la modernidad, hoy en nuestra modernidad, todos estos tipos que ya mencionamos, estos 5 tipos de 6 tipos de idolatría, es una idolatría antigua. Pero hoy Satanás ha introducido 2 tipos más de idolatría. Es la idolatría a la ciencia, como si la ciencia fuera Dios. Hay gente que no hace nada si no tiene aprobación científica. Ah, no, la ciencia no lo dice, pero Dios lo dice. Y el hecho de que Dios lo diga, hay que hacerlo. Entonces la gente idolatra la ciencia. Todo el mundo cree, no, el médico me dijo, los científicos están diciendo. Y entonces idolatramos la ciencia. La ciencia es buena hasta cierta medida, pero nosotros no podemos confiar todo en la ciencia, lo que la ciencia diga. Los científicos dicen hoy una cosa, mañana dicen otra. La ciencia cambia, la ciencia no es eterna, no es permanente. Por sobre todo lo que Dios ha dicho, está a la palabra de los científicos que la gente hoy considera. Y la última idolatría es la número 8, es la tecnología, que es buena en sí, pero la tecnología se vuelve un ídolo también para mantenernos ocupados sin hacer nada, estudiando sin aprender nada. No producimos nada y pasamos consumiendo sin producir. No dormimos, sino que velamos, no en Dios, sino en las cosas vanas que están llevando a el gran objetivo del enemigo, que la gente no piense en Dios, sino en la última tecnología. Quiero leer Apocalipsis 20:21, Apocalipsis 9, perdón, 20 y 21. Me llama la atención que el último libro de la Biblia nos esté amonestando a nosotros contra la idolatría que existirá hasta que el mundo se acabe. Y dice lo siguiente, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿A quién se adora cuando se tiene ídolos? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esos son los resultados de la idolatría. Ahora, quiero darles a ustedes la siguiente idea. Me doy cuenta ahora que yo también soy idólatra. Y la única forma para dejar de ser idólatra es que nosotros nos aferremos de Cristo Jesús. Y podemos hacerlo. Y voy a leer algunos pasajes que el Espíritu Profecía nos dice que somos idólatras también. Y no lo queremos reconocer. Todo idólatra adora finalmente al enemigo. Tenemos que dejar de ser idólatras. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. La única forma de dejar de ser idólatra es entregando todo el ser y las cosas a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, yo y mis cosas, tómalas, quítamelas si me van a hacer perder.
Ahora, yo mencioné algunas cuestiones del ídolo y me llamó la atención la definición que Elena White da sobre un ídolo. Un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en Dios su hacedor. Así que ponte a pensar cuántas cosas amas y confías en ellas. Cualquier cosa que los hombres deseen y en el cual confían, porque consideran que tiene poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios y para ello es un ídolo. Cualquier cosa que divida los afectos o quite del alma el amor supremo hacia Dios. La novia, sí, la esposa, el hijo, cualquier persona, o se interponga para impedir una ilimitada confianza y un total dependencia de Dios, asume el carácter y la forma de un ídolo en el templo del alma. Ahora me llama la atención la otra definición. Si esto, llevar en exceso lo bueno, disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Cualquier cosa que se lleva al exceso, aún siendo bueno, y disminuye mi dedicación a Dios, es idolatría ante los ojos de Dios. Llámese trabajo, llámese estudio, llámese lo que se quiera llamar. Si eso quita. Pero noten lo siguiente. Yo hablé de por lo menos 8 tipos de idolatría. Y ahora quiero sustentarlas con el espíritu de profecía. La primera tiene que ver un falso concepto que Satanás dio de Dios. Y dice el espíritu de profecía lo siguiente: al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Ahora noten, en la iglesia se han ido metiendo falsas doctrinas, no la iglesia, hermanos que comienzan a adoptar unas doctrinas. Esas falsas doctrinas que no tienen sustento en la Biblia ni en el espíritu de profecía y la iglesia no las tiene, esas son ídolos, igual que un Baal. Así que el miembro de la iglesia que está aceptando las doctrinas davidianas, doctrinas de cualquier índole que van contra la enseñanza del pueblo de Dios, ese es un ídolo. Y es o sea, es tan terrible como un ídolo de madera o de piedra. Eso es lo que el Espíritu Cristiano me dice. Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, del cual está revelada en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Hay gente que no puede cortar un árbol, pero sí matar a una persona. Así ha llegado la humanidad. Sí, lo meten preso a usted tantos años por cortar un árbol y mata a una persona, y ahí sí no le ponen tanta cárcel, aunque en forma diferente. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas y políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos o la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Yo mencioné también que había otra manera de idolatrar, era la ley.
Satanás obtiene poder sobre la mente por medio de teorías y tradiciones falsas. Noten que Satanás controla la mente de una persona por medio de una teoría y tradiciones falsas. Una persona no necesita estar endemoniada, echando espuma por la boca para decir que está controlada por Satanás. ¿Sí? El solo hecho de tener una teoría y una tradición falsa en su mente, ya él tiene control sobre esa mente. Así que podemos ver en qué extensión ejerce su poder al contemplar la deslealtad que hay en el mundo hoy. Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han apartado de la ley de Dios y han establecido sus propias normas, ahí está incluyendo el sábado. Las iglesias hoy cristianas han adoptado el domingo y con esto se vuelven idólatras y Satanás los controla. Satanás ha puesto su mano en todo esto porque al dirigir a los hombres hacia las normas falsas, deforma el carácter humano y hace que la humanidad lo reconozca como supremo. Obra contra la santa ley de Dios y niega la jurisdicción de Dios. En su trono es donde tiene su origen toda obra maligna y allí es donde recibe apoyo el enemigo de Dios. Yo mencioné también que el adorar la ley, ese fue el segundo, con sus tradiciones se vuelve un fin, no un medio. Si le quitas o le añades a la ley, la vuelves un ídolo. Los judíos le añadieron, los evangélicos le quitaron, los católicos la cambiaron. Dios ha dado, dice el Espíritu Profecía, Dios ha dado su ley al ser humano para que constituya la medida del carácter. Mediante esta ley podéis descubrir y vencer cada defecto de vuestro carácter. Podéis separaros de cada ídolo y uniros al trono de Dios mediante la cadena de oro de la gracia y la verdad. Miren ustedes que el remedio para quitarnos y separarnos de cada ídolo es la ley de Dios, que ha sido quitada del medio. Dije que la gente se vuelve un ídolo para muchos. La gente. El líder, el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos, el rico, el famoso, el presidente, el jefe, todo esto se vuelve un líder, un ídolo. Y dice el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros 4:35, dice, es desviado de él para adorar a un ser humano y los labios pronuncian palabras de alabanza y adoración que pertenecen solo al Dios del cielo. Cuando se permite que los afectos que Dios reclama para él solo se dirijan a objetos terrenales, una mujer, un hombre, alguna cosa terrenal, Dios es reemplazado por el objeto que encadena los sentidos y los afecta, y las facultades que fueron solamente consagradas a Dios son dedicadas a ser a un ser humano que está contaminado por el pecado. Elogios, palabras de alabanza, hay palabras que debemos evitar decirle a la gente, porque eso solo le pertenece a Dios, esas palabras de elogio y de alabanza. Yo mencioné que hay un tipo de idolatría que es el materialismo. Idolatramos los bienes, las casas, las tierras, el dinero, el poder, la fama. Los tesoros son el ídolo de muchos, dice el Espíritu de Profecía. El amor al dinero y el deseo de la riqueza son la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo, una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidades. Es el ídolo de otro, la comodidad. Más deben romperse estos lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Camino a Cristo, página 32. Mencioné también que, bueno, mismo para algunos, sus casas, sus tierras, sus mercaderías son los ídolos que adoran.
Emprenden actividades comerciales con celo y energía, mientras que cuando van a la iglesia, al servicio de Dios, se les da una consideración secundaria. En sus negocios están bien despiertos, en sus actividades comerciales tienen un celo y la energía, pero cuando vienen al servicio de Dios se duermen. Nos dormimos ahí en la iglesia, sí, y en el negocio nada. Así que se descuida el culto familiar, se olvida la oración secreta. Porque las cosas del mundo, el negocio y el trabajo nos están quitando el tiempo para la oración y para el culto con la familia. Eso es idolatría. Mencioné también que el apetito y los deseos sexuales se han convertido en otro ídolo, el quinto ídolo que mencionamos. Hoy en día, las comilonas y las relaciones sexuales extramatrimoniales fuera del matrimonio y antes de casarse están convirtiéndose en una de las terribles idolatrías que está afectando a nuestra iglesia. Y luego y su angustia no se debió tanto, cuando hablando de Cristo en el allá que no estaba ayunando, su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre, como a su comprensión de los terribles resultados en la raza humana de la complacencia del apetito y la pasión. Miren ustedes que cuando Jesús ayunó 40 días lo estaba haciendo para sentir un poco lo terrible que iba a ser la situación de los seres humanos, de que el apetito y la pasión, y está relacionado, el apetito y el sexo están ligados, está en el mismo nivel, el apetito y la pasión que estamos viendo. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios y que lo estorbaría directamente el camino a su salvación. El apetito. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Cuánto comemos? Y en las relaciones sexuales, ¿cómo estamos ante Dios? Mencionamos también que el yo, el cuerpo, la figura era otro ídolo, pero es comprensible, dice el Espíritu de Profecía. Si has hecho de tu apariencia personal tu ídolo. Algunos se idolatran ellos mismos, son bonitos, les parece, y eso se enorgullecen, y entonces ellos no, todo el mundo se burlan. Dios no puede morar en el corazón o la mente de aquel en quien el yo reina supremo. Y Satanás puede usar tu buena apariencia para tu propia destrucción. Si tuviera éxito, probaría que esto ha sido la mayor maldición en tu vida. Sí, para muchos, el haber nacido feo ha sido una bendición. La ciencia, el otro ídolo en la práctica educativa, al igual que en las demás, el egoísmo y los objetivos mundanales son peligrosos para el alma. En la línea educativa se presentan muchas ideas que no proceden de lo alto, del que habita en la eternidad, sino que proceden de quienes han hecho del estudio erudito un ídolo y adoran la ciencia que se divorcia a Dios de la educación. Sin embargo, como estos errores están revestidos por un ropaje atractivo, muchos le dan la bienvenida. No es malo el conocimiento, pero el conocimiento, si no viene de lo alto, se vuelve un ídolo. Es bueno conocer la ciencia, dice el Espíritu Profecía. No obstante, la adquisición de este conocimiento es la ambición de un gran sector de quienes son infieles y no tienen idea alguna de cómo han de emplear sus hallazgos. El mundo está lleno de hombres y mujeres que no sienten obligación alguna para con Dios por los dones que le fue conferido. Están ávidos de alcanzar distinciones y el objetivo de sus vidas es alcanzar los lugares más encumbrados. Esto es también una idolatría. Y la última, la tecnología como un ídolo. El tenor, en los tiempos de Elena White no había tecnología tan sofisticada como ahora, habían algunas, así que pude tomar algunos de estos pensamientos que en lo que veo que se está usando la tecnología hoy.
El tenor de las conversaciones revelan el tesoro del corazón. Podríamos decir el tenor del WhatsApp revela el tenor del Face, del YouTube, revela el tesoro del corazón. La conversación barata, común, las palabras de adulación, las argucias tontas, dichas para producir risa, son la mercadería de Satanás. Y todos los que se dejan dominar por este tipo de conversación están traficando con mercadería diabólica. Así que usemos la tecnología para predicar el evangelio, no para esa producir risa, producir tonterías, porque todo eso es mercadería de Satanás. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga para que podamos de esta manera ser verdaderos hijos e hijas de Dios y no estar involucrados y pedirle a Dios que nos ayude para ser verdaderos adoradores, no de ídolos, sino de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén.